¿Qué creían, mis hermanos, la iglesia apostólica o los líderes apostólicos? ¿Qué creían en cuanto a la venida del Señor Jesucristo? Vamos a ver qué nos dice Ireneo de León, que vivió del 140 al 202. Eran líderes indiscutibles, mis hermanos, de la iglesia posapostólica, la iglesia que quedó después de los apóstoles. Y vean lo que dice. Voy a leer lo que dice Ireneo de León en su escrito Contra las herejías en el libro quinto, 26:1. Dice así él: más claramente, aún Juan, discípulo del Señor, escribió en el Apocalipsis acerca de los últimos tiempos y de los 10 reyes que se dividirán el reino que ahora impera. Cuando explica el significado de los 10 cuernos que Daniel vio, dice que esto le fue revelado. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes a los que aún no les ha dado el reino, sino que por una hora recibirán el poder junto con la bestia. Estos tienen una sola idea en su mente, la de entregar a la bestia la fuerza y el poder. Estos lucharán contra el Cordero y éste los vencerá porque es el Señor de los señores y Rey de los reyes. Apocalipsis 17, 12, 14 citó Ireneo de León aquí y sigue diciendo: también se declara que aquel que viene matará a 3 de ellos. Los otros le quedarán sometidos y él mismo será el octavo de ellos. El mismo será el octavo de ellos. Y devastarán Babilonia y la quemarán a fuego. Le entregarán su reino a la bestia y perseguirán a la iglesia. Oiga, y perseguirán a la iglesia. Una vez acaecidas estas cosas, quedarán destruidos con la venida de nuestro Señor. Entonces podemos ver que para Ireneo de León la iglesia iba a ser perseguida. Y en esa persecución dice que iba a venir el Señor en su venida. Entonces tenemos una referencia, y más adelante vamos a ver otros. Pero aquí tenemos una referencia de un líder de la iglesia primitiva que decía que la iglesia iba a ser perseguida, que la iglesia iba a pasar tribulación y después iba a venir el Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos este testimonio de Ireneo de León de que la iglesia pasa la tribulación antes de la venida del Señor. Vamos a enfocarnos o a ubicarnos en Mateo 24. Vamos a ver que desde el verso 4 hasta el verso 28, Mateo o el Señor Jesús en Mateo 24, desde el 4 al 28, se refiere a los eventos en el final de los tiempos. Eso es desde la resurrección de Cristo hasta la gran tribulación. Del verso 4 al verso 28 se está hablando de la resurrección de Cristo hasta la gran tribulación. Entonces llegamos a la conclusión por lo que dice Jesús en el verso 14, cuando habla del fin del mundo. El verso 14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo aquí quiero hacer una pregunta, mis hermanos. Si la iglesia no está, ¿quién va a predicar el evangelio en la gran tribulación? Si esa fue una comisión entregada a la iglesia, necesariamente tiene que estar la iglesia en la gran tribulación. Por eso Jesús al decir que el evangelio del reino será predicado a todo el mundo, nos lleva a pensar de que la iglesia va a estar en la tribulación también. Porque la iglesia, como vamos a ver más adelante, va a ser perseguida. En el verso 21 se menciona que será una gran tribulación.
porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. La iglesia va a predicar el evangelio en medio de esa persecución. Ahora, note que en el verso 27 se usa la palabra parousia y no harpazo. Parousia es la palabra griega para venida y harpazo es la palabra griega para rapto, para arrebatamiento. Vemos que en Mateo, en el verso 27, no se usa la palabra harpazo en ningún versículo. Siempre se usa la palabra parousia, griega, que es la venida. Dice, porque la venida del hombre, la parousia de la venida del Hijo del Hombre, será como el relámpago. Vamos a ver algo que se llama la ley de la doble referencia en cuanto a la interpretación de las Escrituras. ¿Qué es la ley de la doble referencia? Para poder entender mejor todo esto. La doble referencia se usa cuando hay pasajes que hablan de dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, Génesis 49, del 9 al 12. Podemos ver, si usted lo lee ahí, no lo vamos a leer para no atrasarnos mucho, si usted lo lee, va a ver que se está dando una bendición de Jacob para Judá, pero que a la vez se está refiriendo también al Mesías. Ese es un texto claro de doble referencia. Mira, se me enredaron esos. Bueno, aquí se enredó ahí, no. Dice, de Mateo 24:3 al 39, Jesús hace una comparación, y vea usted qué importante esto, hace una comparación de los tiempos de Noé y el diluvio con los últimos tiempos antes de la parousia del Señor. Entonces ahí tenemos también una ley de la doble referencia. Y vea usted que en el verso 37, Mateo 24:37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí en el 37 se vuelve a usar nuevamente la palabra griega parousia para su venida. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Cómo fue la venida del Hijo? ¿Cómo fue la venida? ¿O qué quiere decir el Señor Jesús? ¿O qué quiere enseñar comparando la venida del Hijo del Hombre con los días de Noé? Bueno, Noé y su familia fueron rescatados de la ira de Dios. Pero aún así tuvieron que vivir un tiempo fatal, mis hermanos, en donde la gente se burlaba y les hacía mofa y quién sabe cuántas cosas más que la Biblia no cuenta. Pecados, burla que hacían contra ellos. Y ellos, mis hermanos, no fueron sacados del diluvio. Ellos vivieron el diluvio. La única diferencia fue que Dios los preservó en medio del diluvio, metiéndoles a la arca. Entonces, si la venida del Señor va a ser como en los días de Noé, podríamos pensar que nosotros no vamos a ser sacados de la tribulación, sino que posiblemente, muy posiblemente, no sé, podemos tal vez, ¿verdad?, sugerir que pueda ser que el Señor nos guarde en medio de la tribulación. Pero eso podría ser una posibilidad. O tal vez no es que nos va a guardar completamente, pero nos va a preservar en medio de la tribulación. Entonces, mis hermanos, si usamos la ley de la doble referencia y Jesús compara los días de Noé con su venida, podríamos fácilmente sacar esta conclusión. Así como Noé no fue sacado del diluvio, sino que vivió el diluvio, pero preservado por el Señor, nosotros podemos vivir la tribulación, pero siendo preservados por el Señor. Entonces, mis hermanos, esto nos podría dejar claro que entonces la venida de Cristo está representada no solo en paralelo con la destrucción del templo, como se menciona
cuando los discípulos le hablan a Jesús del templo y que Jesús le habla de la destrucción del templo, que no va a quedar piedra sobre piedra, entonces vemos que está representada no solo en paralelo con la destrucción del templo y los días de Noé, sino que Jesús también añade que antes de la parousia, de su venida, van a suceder cosas bastante feas, que Jesús menciona en los textos anteriores al verso 37, que son los falsos cristos, que son guerras, que son rumores de guerras, que creyentes van a ser torturados, van a ser asesinados, habrán falsos profetas, el amor de muchos se enfriará, y como algo bueno, el evangelio será predicado por todo el mundo. Algo que no alcanza, que no se alcanzará si la iglesia no estuviera presente. No se podría predicar el evangelio a todo el mundo si la iglesia no estuviera presente. Y además, el relato del rapto se presenta el mismo día de la venida y no en un acontecimiento diferente a la venida. Cuando aparezca, dice el texto, cuando aparezca en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros que esperar el harpazo o la parousia del Señor. Harpazo es el rapto y parousia la venida. Tenemos que esperar el arrebatamiento, el rapto o la venida del Señor. Vea usted lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y quiero que ustedes vayan poniendo mucha atención a todos estos porque son muy esclarecedores estos textos. Dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensiblemente todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la parousia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo espera que los cristianos de Tesalonicenses sean guardados para la venida, para la parousia, no para el harpazo, no para el rapto, no para el arrebatamiento, sino para la venida del Señor. Vean lo que dice 2 Pedro 3:12. Ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la parousia del día de Dios, la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Entonces vemos que Pedro está hablando de que la venida del Señor y la está relacionando con fuego y elementos ardiendo y de llamas en ese día. Entonces la parousia del Señor está relacionada como con un montón de elementos de un cataclismo o no sé, o algo ahí que va a suceder, ¿verdad? Según la visión que tuvo el apóstol Pedro. Segunda Tesalonicenses 2:3 nos dice, Pablo nos advierte que el día del Señor no vendrá sin que antes, dice, se manifieste el hombre de pecado. Vea usted qué interesante esto. La parousia del Señor no vendrá sin que se manifieste el hombre de pecado. Y Pablo nos pide en 2 Tesalonicenses 2:3 que no nos dejemos engañar. Entonces, para Pablo, en la mente de Pablo, nosotros íbamos a estar cuando se manifieste el hombre de pecado. Y nos pide que no nos dejemos engañar. Él está indicando entonces que nosotros estaremos en la tierra cuando el hombre de pecado se manifieste. Según 2 Tesalonicenses 2:3. Dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Entonces, en la mente de Pablo, repito, hermanos, nosotros, los cristianos o los cristianos que vayan a estar para ese día, no deben dejarse engañar. Para Pablo, los cristianos iban a estar en la tierra cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces, de que la iglesia no iba a estar
No tiene sentido en este texto de Pablo. Y el verso 2:8 en 2 Tesalonicenses 2 nos dice: entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su parousia, con el resplandor de su venida. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Cuando está hablando de su venida en Mateo 24, dice, y vea lo que dice, cuando está hablando, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Después dice, ese es, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y 2 Tesalonicenses 2:8 dice que ese hombre malvado será destruido con el resplandor de su venida. Entonces, mis hermanos, ¿está claro o no está claro? Que la iglesia va a estar cuando se manifieste ese resplandor, y en ese mismo momento, cuando Jesús venga, el hombre malo va a ser destruido. En otras palabras, mis hermanos, en 2 Tesalonicenses 2:3 y hasta el 8, Pablo nos está diciendo que la manifestación del anticristo sucede antes de la venida del Señor, lo cual está directamente conectada con el rapto. Es decir, vea usted qué claro está esto, mis hermanos. 2 Tesalonicenses nos dice que no nos dejemos engañar, porque ese día en que se manifieste el hijo del pecado, dice que ese día en que se manifieste el hijo del pecado, el hijo de la perdición, nosotros no debemos dejarnos engañar. Está en la mente de Pablo que la iglesia iba a estar cuando el anticristo se manifestara. Está claro, mi hermano. No hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho. Recordemos, hermanos, que la gran tribulación es en gran parte por instigación satánica por medio del hombre del pecado. Y eso usted lo puede ver en Daniel 7, del 21 a 25, y confróntelo con Apocalipsis 13, del 5 al 7. La gran tribulación no es la ira de Dios sobre la iglesia, es la persecución o el enojo del diablo sobre la iglesia. Entonces el argumento de que los hijos de Dios no pueden pasar la tribulación porque no fueron puestos por ira, ahí se cae. Daniel 7, del 21 al 25, y usted lo tiene, hermana Ligia, ahí, no. Daniel 7, del 21 al 25, para que lo lea. Sí, amén. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El diablo iba a hacer guerra contra los santos. Entonces la gran tribulación es guerra del diablo contra la iglesia. No es la ira de Dios sobre la iglesia. Mientras que la ira de Dios es enteramente una aflicción que viene de Dios mismo, es totalmente diferente a la gran tribulación. Cuando la gran tribulación y la ira de Dios se confunden y se hacen una misma cosa, mis hermanos, caemos en confusión. Así que la gran tribulación es la aflicción o persecución sobre la iglesia por parte de los demonios, por parte del diablo, sobre la iglesia y los judíos. Esto es lo que algunos rabinos de Israel llaman la aflicción de Jacob. Pero la ira de Dios es el castigo a la tierra y a los moradores por su maldad. Isaías 2:21. Vamos a ver qué dice Isaías 2:21. Por lo menos leer un pasaje, son varios, pero por lo menos leer un pasaje para que quede claro. 2:21 dice: y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Aquí está la diferencia.
La ira de Dios es el castigo de Dios sobre la tierra y la maldad de la tierra, y la tribulación es la persecución del diablo contra la iglesia y contra el pueblo judío. Son dos cosas diferentes. Aparte de Isaías 2:21, usted también puede leer Isaías 26:21 y Sofonías 3:8. Para que usted empiece a ver la diferencia en todo eso. Vamos a ver, también se nos ha enseñado en el rapto pretribulacionista sobre 7 años de gran tribulación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso es lo que se enseña, 7 años de tribulación, ¿verdad? Y algunos hacen énfasis o hacen la diferencia de que los primeros 3 años son tribulación y los segundos 3 años y medio gran tribulación. Pero vean lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Daniel 7:25. Yo voy a leer desde la versión internacional. Dice: hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes y los santos que harán bajo su poder durante 3 años y medio. La nueva versión internacional en Daniel 7:25. Periodo de tiempo en el que se cumplirán las profecías de Daniel. Daniel 12:7, nueva versión internacional dice, Daniel 12:7. Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre, faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Ahí está, nuevamente. No son 7 años y medio, mis hermanos, son 3 años y medio. Daniel 12:11 nos dice: a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días, que si usted hace la conversión a meses son 3 años y medio. Tiempo durante el cual es hollada o abatida o humillada o despreciada o profanada Jerusalén por los gentiles. Apocalipsis 11:2 en la nueva versión internacional nos dice: pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo miras, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Nos da un lapso aproximado también de 3 años y resto. Entonces, mis hermanos, podemos ver que son 3 años y medio y no 7 años como se nos ha enseñado. ¿Cuántas resurrecciones va a haber en ese evento? 1 Corintios 15:23 nos dice: pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. En este texto muchos se confunden y dicen: es que está claro, miren, ahí dice que Cristo resucitará primero, después las primicias, que son los que se van en el rapto, y luego después los que son de Cristo en su venida. Ahí están las 3 resurrecciones. Pero eso es una mala traducción de algunas Biblias. Recordemos que los escritos originales no tenían comas, ni puntos, ni nada de eso. Vea ya lo que dicen otras traducciones. Tenemos aquí la traducción de las sociedades bíblicas en la Santa Biblia del año 2000. Dice: mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. Cristo las primicias. Ya no hay coma entre Cristo y las primicias. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí ya solo hay 2 resurrecciones. En la Biblia de lenguaje sencillo de las Sociedades Bíblicas Unidas,
Cada uno resucitará en su debido tiempo. Primero Cristo resucitará. Después, cuando Él vuelva, resucitará a los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo. Entonces ahí tenemos, mis hermanos, que no hay 3 resurrecciones, solo hay 2. Porque en el pretribulacionismo están los que resucitan en el rapto, los que van a resucitar en la gran tribulación y después los que van a resucitar en el juicio. 3 tribulaciones. Pero estos textos nos dicen que van a haber solo 2 resurrecciones. La esperanza de todo creyente, ¿cuál es? La esperanza de todo creyente no es el rapto. No, mis hermanos. Y lo vamos a ver. De tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, todos lo conocemos, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede convertirse hoy y morir mañana, pero si usted tuvo vida eterna, usted conoció el Evangelio, aunque no conozca todos los demás misterios. San Juan 6:47 nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús no dice, el que cree en mí se irá en el rapto. No, tiene vida eterna. Eso es lo primordial para el bendito Señor Jesús. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17:3. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Romanos 5:21. Esta vida eterna, mis hermanos, está muy ligada a la venida de Cristo. Íntimamente ligada a la venida de Cristo. Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten ustedes que yo ahí subrayo la palabra manifestación. Ahí ya no se está hablando de parousia, sino se está hablando de apocalipsis en griego. Revelación, manifestación del Señor Jesús. Entonces podemos ver que la esperanza bienaventurada del creyente, mis hermanos, no es el rapto, sino la venida gloriosa del bendito Señor Jesucristo. Y vamos a ir viendo por qué. La esperanza en Tito 2:13 está ligada a la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. La bienaventuranza no es el rapto, es la vida eterna, mis hermanos. Esa es la bienaventuranza, que ya la poseemos, pero que va a ser efectiva cuando el bendito Señor Jesucristo venga a los cielos por nosotros. Para que justificados por su gracia lleguemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Note usted cómo se menciona aquí esperanza, esperanza y esperanza. La esperanza del cristiano es la vida eterna, que va a ser efectiva en la manifestación del bendito Señor Jesucristo. No es el rapto, porque la vida eterna usted la tiene desde que el bendito Señor, desde que usted aceptó al bendito Señor Jesucristo, pero se hace efectiva en su venida. Tito 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el estudio pasado yo les dije que la escatología está muy ligada a la cristología, ¿se acuerdan? Entonces, mis hermanos, ¿por qué dije eso? Por lo que dice Tito 2:13. Dice, vea usted cómo junta estos dos conceptos, la manifestación gloriosa y dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es cristología. Y manifestación, ya estamos hablando de escatología. La escatología está ligada a la cristología. Si se falla en la escatología,
vamos a fallar también en la cristología. Y esto, mis hermanos, va a abrir puertas a herejías en cuanto al bendito Señor Jesucristo. El rapto, mis hermanos, pretribulacionista, lamentablemente, mis hermanos, divide la deidad y subordina al Señor Jesucristo. Y vamos a ver más adelante por qué. Vamos a ver tres palabras importantes: parousia, venida o llegada; apocalipsis, revelación; y epifanía, manifestación o venida. Vamos a ver lo importante de estas tres palabras. Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 17. El famoso texto del que más se toman los pretribulacionistas para decir que Cristo viene antes de la tribulación. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, la parousia del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo en griego, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos para siempre con Él. Este texto es paralelo, mis hermanos, a 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Podemos ver, mis hermanos, que son textos paralelos, mis hermanos, que se hablan de la venida, de la parousia y de la manifestación. Entonces se manifestará a quien el Señor enviará, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nuevamente parousia. Parousia en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, y parousia en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y 2 Tesalonicenses 2:8 relaciona la venida del Señor, de la que también se habla en 1 Tesalonicenses 4, con la manifestación de aquel hombre impío. Los relaciona. Los dos hablan de la venida del Señor, de la parousia del Señor. No habla de eventos diferentes, como defienden los pretribulacionistas. Habla de un mismo evento, mis hermanos. Su venida, parousia, se usa en 1 Tesalonicenses 4 para recoger a los santos, y se usa en 2 Tesalonicenses 2:8 para destruir al enemigo. Un solo evento. Primera Tesalonicenses 3:13, vea usted qué interesante esto, que dice que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida del Señor Jesucristo, en la parousia del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Con todos sus santos. ¿Cómo? Pero hagamos aquí una coma o una pausa. Dice en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Vean lo que dice Santiago 5, del 7 al 8. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta la parousia del Señor. Santiago les dice a los que él les escribe que esperen la venida del Señor. Los pretribulacionistas hablan del rapto y de la venida, dos eventos diferentes. Pero Santiago le dice a los cristianos que esperen la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tened vosotros también paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la parousia del Señor está cerca. Si los pretribulacionistas dividen la venida del Señor en dos eventos diferentes, el rapto y la venida,
porque Santiago les dice a los que él les escribe que esperen con paciencia la venida del Señor y no el rapto. Él hubiera dicho, esperen con paciencia el rapto, el harpazo en griego. No, él habla de la parousia del Señor, de la venida del Señor. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4, dice: primeramente sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su parousia? Porque desde el día en que vuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Dice, vea usted qué interesante lo que dice Pedro en el 3 del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en su conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándonos para su parousia del día de Dios. Por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos al ser abrazados serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Entonces podemos ver que para Pedro la parousia del Señor está muy relacionada como con una renovación de la tierra. Y Pedro nos dice que si estas cosas han de acontecer, debemos ser personas que debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué Pedro aconseja eso si la iglesia no debe estar en ese evento? Si lo aconseja es porque la iglesia va a estar en ese evento. Vea usted, comparemos Mateo 24, 27 con 2 Tesalonicenses 2:8. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la parousia del Hijo del Hombre. 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor. Esta palabra que yo subrayo en rojo en Mateo 24, 27 es epifanía. La misma que sale en 2 Tesalonicenses 2:8 para referirse al resplandor. Epifanía. Entonces, tanto en Mateo 24, 27 como en 2 Tesalonicenses 2:8 se está hablando de un resplandor de la venida del Señor Jesucristo. Y dice el 2 Tesalonicenses 2:8, dice, matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, parousia. Entonces podemos ver que tanto en Mateo 24, 27 como en 2 Tesalonicenses 2:8 se habla de la parousia del Señor y de un resplandor de la venida del Señor, que según Pablo ese resplandor va a matar a aquel hombre inicuo. Y si a esos dos textos le juntamos también 1 Tito 6:14, vamos a ver que 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que 1 Timoteo 6:14 hablan de la epifanía, como tanto lo habla 2 Tesalonicenses 2:8 y Mateo 24, 27. Entonces en 1 Timoteo 6:4 vamos a ver que también va a haber un resplandor, un relámpago, una manifestación en la venida del Señor, un resplandor en la venida del Señor, en su parousia.
Y 2 Timoteo 4:8 nos dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y oiga lo que dice Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su epifanía, su venida, su manifestación, su resplandor. 2 Timoteo 4:8. Entonces, para Pablo, en ese resplandor que se va a dar en la venida del Señor, él, mis hermanos, se va a ir con el Señor y se le va a entregar aquella corona de justicia que está reservada para todos los que aman su epifanía. Ya en 2 Timoteo 4:8 no se habla de la parousia, sino de la epifanía. Entonces, mis hermanos, no puede estar más claro. Como dicen por ahí, cuentas claras, chocolate espeso. Epifanía en el Nuevo Testamento. Vamos a ver quién es W.E. Main y quién es C.F. Hogg. Son dos eruditos en el idioma del Nuevo Testamento. Y vean lo que nos dicen ellos en cuanto a la palabra epifanía que se usa en el Nuevo Testamento. Ellos nos dicen, en el Nuevo Testamento se usa epifanía de la venida del Señor, del Salvador, cuando el Verbo se hizo carne. De la venida del Señor Jesús en el aire, para encuentro con sus santos. Se habla también del resplandor de la gloria del Señor como relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente. Y también inmediatamente de la revelación o del apocalipsis de su parousia en el aire con sus santos. Esto es lo que dicen estos dos expertos en el griego del Nuevo Testamento. Entonces, como pudimos ver, tanto la palabra parousia como epifanía y apocalipsis son vocablos griegos que se alternan para referirse a la venida del Señor. Pero en la doctrina pretribulacionista se dice que apocalipsis y epifanía se refieren a la venida del Señor y no al rapto. Pero como podemos ver, todo está relacionado. Porque hay textos en donde Pablo nos dice que debemos esperar la epifanía, donde Pablo nos dice que debemos esperar la epifanía, donde Santiago nos dice que debemos esperar la epifanía. ¿Qué enseña la didaje? ¿Ustedes saben qué es la didaje? La didaje fue un manual, digámoslo, doctrinal, que se manejaba ya por el año 50 o 60 después de Cristo, cuando todavía algunos apóstoles estaban vivos. Y esta didaje, este documento circulaba en las iglesias en ese entonces. Entonces tenemos aquí una fuente de primera mano que vamos a ver qué nos dice en cuanto a la venida del Señor. La didaje nos dice en el capítulo 15, en el verso 4 y 6, lo siguiente. Dice, a medida que aumente el desafuero, se odiarán unos a otros, y se perseguirán y traicionarán, y entonces aparecerá el engañador del mundo como un hijo de Dios, y hará señales y maravillas. Y entonces aparecerán las señales. Primero, la señal extendida del cielo, ¿verdad? Que eso parece estarse refiriendo al resplandor, al relámpago. Luego, la señal del sonido de la trompeta. El resplandor, el sonido de la trompeta, y dice, y tercero, la resurrección de los muertos. Entonces podemos ver, mis hermanos, que aquí también se habla del resplandor,
también se habla del sonido de la trompeta y también se habla de la resurrección de los muertos. Eso es lo que enseña la Didache. Ahora vámonos también a lo que enseña Justino Mártir en un diálogo que él tiene con un hombre de nombre Trifón que estaba en contra del cristianismo. Justino Mártir vivió del año 100 al 162. Tenemos aquí también información de primera mano. Y vean lo que nos dice él en este diálogo con Trifón en el capítulo 110. Él le dice a Trifón, oiga qué tremendo. ¿Qué hombres estúpidos, puesto que no han podido entender lo que se ha enseñado mediante todos estos pasajes? Oiga, qué delicado era para hablar. A saber, que no han sido anunciados dos advenimientos de Cristo. Que han sido anunciados dos advenimientos de Cristo. Oiga, solo dos, no tres. No la venida de Cristo a morir por los pecados, no el rapto y no su segunda venida. ¿Verdad que nada? Vea lo que dice Trifón. Anunciados dos advenimientos. ¿Cuál fue el primero? En el cual se muestra sufriendo, sin gloria y sin honor, sujeto a crucifixión. Fue la primera. ¿Y cuál es la segunda? Y el segundo, en el cual vendrá desde los cielos en gloria. Cuando el hombre de apostasía, que habla cosas arrogantes contra el Altísimo, intentará atrevidamente perpetrar hechos ilegales contra los cristianos. Entonces, para Justino Mártir, ese hombre de pecado, el anticristo, iba a perseguir a los cristianos. Entonces tenemos la Didache y a Justino Mártir ahí cerquita de los apóstoles, ahí nomás, con unos años de diferencia, creyendo que la iglesia iba a estar en la persecución y que Cristo iba a venir por la iglesia en medio de la persecución. Sí, hermano. Digamos, yo digamos sí, voy a aclarar un poco de los que creemos verdaderamente, pues que hay una venida, ¿verdad? Y que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Bueno, pero uno tiene que ser humilde y entender que hay escuelas y todo esto que usted nos está enseñando en este momento, pues sí da peso. Solo digamos hay como tres cosas que no sé si usted tal vez me gustaría escuchar su concepto como maestro. Una es, por ejemplo, cuando vemos a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, hay un acontecimiento muy poderoso que ahí se vive una resurrección de personas que están en un cementerio y se levantan, ¿verdad? Como una manifestación poderosa de ese sacrificio. Algo pareció como lo que pasó a Eliseo, ¿verdad? Esa es una cuestión para ir uniendo las ideas. Después vemos a Cristo cuando se despide de los apóstoles y dándoles una promesa, que así como lo ven irse para arriba, así volverá a la tierra. Ahora, yo creo firmemente sí, claro, que hay una esperanza bienaventurada. Y yo creo que en sí, como cristianos, nuestra esperanza jamás debe ser el rapto, jamás. En eso, yo creo que más bien la esperanza bienaventurada es estar ahí con Cristo, ¿verdad? Valorar la salvación y obviamente no tanto un rapto. De ahí que uno es muy respetuoso de las escuelas, ¿verdad? Que creen antes o después, o en el medio. Y hay también pues buena literatura que así lo prueba. Entonces en eso, pues sí, hay que seguir uno estudiando y pidiéndole al Señor la revelación más correcta. Pero digamos, aunando esos dos textos que le hablé, más el texto más fuerte que usted lo dijo, con el del 1 y 2 Tesalonicenses, de que eso no se va a manifestar hasta que no sea quitado, ¿verdad? Que usted debidamente lo explicó,
Y el texto principal dice que al sonido de la trompeta de los muertos, ¿verdad?, se levantarán, y nosotros los que hagamos que seremos levantados. Ahora, en sí, no sé si ya me adelanté en el tema o viene el tema, pero sí me hubiera gustado, o no sé si para posterior tema, que entonces desde su punto de vista, es decir, entonces, ¿cómo tomaríamos a los que no creen en el rapto? Entonces, ¿cómo interpretaríamos todo ese texto? Porque ahí está escrito, ¿verdad? Está escrito como una promesa, como que pareciera que antes de su venida sí iba a haber un levantamiento, ¿verdad? Que son los que a muchos nos han enseñado eso. Pero para poder yo entender, entonces yo necesitaría saber, por lo menos los que no son antes, sino que en el medio después, entonces, ¿qué simbolismo entonces le dan o cómo toman en cuenta todo ese pasaje? Porque están dedicados más de 6, 7 versículos donde realmente pienso yo que el dirigido por el Espíritu Santo está poniendo una señal de acuerdo ante la Biblia. Bueno, esto no va a pasar hasta que no sea quitado. Ahora, particularmente en el caso mío, apartando el estudio serio, yo digo que todo cristiano debería estar esperando el rapto o la venida, es decir, porque no lo sabemos todo, y la Biblia nos arroja diferentes señales, ¿verdad? Pero por lo menos a mí sí me han enseñado, ¿verdad?, que nos han hablado también de las dispensaciones, ¿verdad? Y como que creemos que ya nosotros estamos ya casi que en el último reloj, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted nos explicó en Daniel. Pero sí me hubiera gustado ver que estas manifestaciones de resurrección sí se han dado. Y prueba de ello también yo me hago la pregunta: ¿qué pasaron con esos muertos, verdad? Que se levantaron, si les pasó las de Lázaro, ¿verdad? Entonces a mí lo que me hubiera gustado más que todo saber es cómo desarrolla usted esos textos y los logra aclarar, porque quitar el rapto de ahí es como quitar esas páginas o esos textos. Es decir, mi hermano, el rapto va a pasar. O sea, el rapto no se quita. Amén. El arrebatamiento se va a dar. Lo que se está discutiendo es si va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación. Es decir, nadie puede quitar el rapto porque está en la Biblia. La iglesia va a ser arrebatada. El asunto es si va a ser antes o después de la tribulación. Por eso se llama el rapto pretribulacionista o el rapto post-tribulacionista. Sí, es que a mí sí me hubiera interesado, porque hay algunas escuelas que no creen en el rapto. Tal vez si hay los que no creen en el rapto, mi hermano, no son, digamos, aceptados dentro del mundo evangélico. Tal vez ya serían totalmente distorsiones de la Biblia, pero las posiciones principales a nuestro tiempo actual son la pre y la post. Los que están, los semi-tribulacionistas, los que dicen que va a ser en el medio, son muy pocos los que abrazan esa idea. De hecho, podríamos decir que son un 0, algo entre todo el mundo evangélico. Pero los que más hay, en mayor porcentaje, digamos, los que ganan son los pretribulacionistas. Y ahora vamos a ver por qué es la creencia que más se extiende en el mundo evangélico. Pero vamos a ver que la que más se ajusta a las enseñanzas bíblicas es la post-tribulacionista. Y ahora, con los muertos que resucitaron y eso, entre todo lo que yo estudié, no tienen ninguna digamos, relación con el rapto ni con la venida del Señor. Fueron acontecimientos que se dieron como señal, tal vez, ¿verdad? Pero ninguno lo menciona, ni los pre ni los post en
entre los más fuertes, ninguno toma sus textos para fundamentar su posición. Fueron eventos aislados que se dieron. Sí, a mí me hubiera interesado como que me hubiera gustado de corazón ver esos textos de primera porque nunca los he escuchado. ¿Cómo literalmente, digamos, el recibir en las nubes, cómo lo ves desde un punto de vista de estudio? Aquí los vamos a ver, vamos a estudiar todo eso. Vamos a ver. ¿Usted iba a hacer algo, María? No. Tiene una consulta. Sí, amén. Dentro de eso se habla mucho sobre los principios de dolores. Entonces, ¿a qué se basa la palabra cuando habla? Vimos Jesús cuando dijo que iba a ser los principios de dolores, antes de que viniera la tribulación. Entonces, que cuando viéramos eso del principio de dolor, y cuando viene hablando de que cuando veamos que la higuera ya está floreciendo, sabemos que ya está cerca la venida del Señor. Entonces, esa parte de la palabra, para ver si tal vez tenga una relación, porque es parte de lo que se dice, que uno va a vivir los principios de dolores, no los dolores en sí. Vamos a ver, mi hermana, si no se lo respondo ahora, se lo respondo el próximo martes, ¿está bien? Es que entre las diapositivas no viene nada de eso, principalmente qué significa, porque ya sería hacer como una exégesis de ese texto y ver cómo se relaciona con la venida del Señor. Y sinceramente no lo hice, no lo traje preparado. Pero para el próximo martes se lo traigo. Vamos a ver Hebreos 9:28. Busquemos Hebreos 9:28. Vamos a ver quiénes son los que esperan al bendito Señor Jesucristo. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, es decir, cuando fue crucificado, ¿verdad? La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Esa segunda vez, mis hermanos, ¿a qué cree usted que se está refiriendo? ¿Al rapto o a la segunda venida? Yo creo que la segunda venida. A la segunda venida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice el escritor de Hebreos que eso va a ser salvación a los que lo esperan? Es decir, si la iglesia ya no está porque fue arrebatada, ¿quiénes lo esperan? Bueno, ahí digamos yo he entendido, ¿verdad? Lo que a mí me han enseñado, de que muchas personas se van a salvar, ya no porque el Espíritu Santo esté, sino que va a ser por una condición de o muerte o aceptar, ¿verdad? Eso es lo que a uno le han enseñado, ¿verdad? Eso, mi hermano, no, digamos, la mayoría de exégetas no están de acuerdo en que el Espíritu no va a estar, porque la salvación es tanto una obra del Espíritu Santo como el Evangelio mismo. Entonces, decir que el Espíritu no va a estar, si fuera la tribulación, que la iglesia no está, los que van a ser salvos y que van a ser salvos sin la ayuda del Espíritu Santo, eso, mi hermano, encontraría un montón de problemas teológicos con un montón de textos que están en la Escritura que hablan de que la salvación del alma es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué justificarían que el Espíritu Santo no va a estar ahí? ¿Con qué textos? Y eso es lo que no tienen. Entonces ahí se topan con un problema importante. Si es que la iglesia no está en la tribulación, los que se van a quedar en la tribulación necesariamente tendrían que ser auxiliados por el Espíritu Santo con esa gracia que se llama teológicamente esa gracia preveniente, que es la que prepara al ser humano a recibir el Evangelio
y poder aceptar el mensaje de la salvación. Ya ahí sería entonces salvación por obras. Entonces los que se salvan por la muerte tendrían méritos propios y la salvación de ellos ya no sería mérito de Cristo, sino mérito de ellos propios, porque tuvieron que sacrificar sus vidas. Entonces ahí hay un montón de problemas y choques teológicos, mi hermano. Entonces, de que el Espíritu no esté, está un poco complicado ahí. Pero, como vemos aquí en Hebreos 9:28, mis hermanos, Hebreos, el escritor de Hebreos, ¿a quién está escribiendo? ¿A la iglesia o a los que están en la tribulación? ¿A quiénes creen ustedes? A la iglesia, ¿verdad? Entonces le dice el escritor de Hebreos a la iglesia que cuando Cristo venga en su segunda venida, va a aparecer para todos los que lo esperan. Y lo está escribiendo a la iglesia. Sí, amén. Tal vez yo creo que el texto que tal vez uno se apoya más, o tal vez yo lo he malentendido, humildemente lo digo, es ese mismo que usted habló, que dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién cree usted que lo detiene? Bueno, ahí es donde nosotros hemos malentendido o hemos entendido muy bien que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, eso dicen unos, otros dicen sí, que es la iglesia. Y el 8 dice, y entonces, es que donde está el asunto, y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿verdad? Ese texto lo vamos a ver ahorita. Sí, entonces, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, lo que yo creo, ignorantemente, o lo que me han enseñado, es que Cristo vino y pagó un precio. Lo aceptamos como Él y el Espíritu Santo habitó en nosotros, en un templo, que cuando ven ya estas señales, antes o después o en el medio, es decir, ese templo parte con nosotros. Y ya después de que inicia todo ese proceso del anticristo, y sí, es decir, la gente lo que va a quedar es diciendo, wow, como algunas películas de Mark Twain que lo enseñan, ¿verdad? Que es vacilón el asunto, que se va, la iglesia se va y bueno, ya ellos saben que o aceptará la marca o la muerte, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que a uno le han enseñado. Vamos a ver esos textos, mi hermano, y vamos a ver que el rapto no va a ser secreto. Todo el mundo se va a dar cuenta. Vamos a ver, porque no hay textos, no hay ni un solo texto, mi hermano, en la Biblia que diga que va a ser secreto. No hay ni uno. Y ese texto que dice como ladrón en la noche, digamos que habla, que Él vendrá como ladrón en la noche. Sí, o sea que la venida del Señor va a ser cuando nadie lo espera. Pero su venida, su manifestación no va a ser secreta, es decir, todo el mundo lo va a ver. No es como en las películas, que la gente ve que un montón de gente desaparece y no saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó? Y unos van a decir platillos voladores, extraterrestres, se los llevaron, se desaparecieron. ¿Sí? Pero lo que va a ser como un ladrón en la noche va a ser su venida. Usted no espera que un ladrón se le meta. Cuando usted se da cuenta, el ladrón está aquí adentro. ¿Ah? ¿Sí? Pero su venida va a ser visible. Va a ser cuando usted menos la espera, pero va a ser visible. Eso es como cuando le llevan serenata a una mujer. No la espera, pero escucha las trompetas y las guitarras sonando. Así va a ser la venida del Señor. Nadie la espera, pero vamos a escuchar la trompeta y vamos a ver el resplandor de su venida. Y lo vamos a ir viendo, mi hermano. El día del Señor. ¿Por qué la escatología, si no se alinea con la cristología, mis hermanos, lleva a herejías? Ya lo que dice Amós 5:18. Hay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz.
Amós 5:8, el día del Señor. Vaya haciendo énfasis en el día del Señor. Isaías 2:12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo lo que es soberbio y altivo, contra todo lo que se ha ensalzado y será abatido. Isaías 2:12, el día del Señor. Sofonías 1 del 14 al 18, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día nublado y de entenebrecimiento. Día de ¿qué? De trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre los altares, altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Nótese que aquí se habla de trompeta en el día de Jehová. Seguimos con otro texto, Joel 3:14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna, ¿qué dice? Se oscurecerán y las estrellas le traerán su resplandor. ¿Le suena eso a la venida de Jesús? ¿Verdad que sí? Vamos a ver por qué. Joel 2:28. Vea usted qué importante es Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga ¿qué? El día grande y espantoso de Jehová. ¿Y qué dice Joel 2:28? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que Pablo cita en Romanos 10, ¿verdad? El que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A quién se está refiriendo Pablo en Romanos 10? ¿A Dios o a Jesús? A Jesús, ¿verdad? Y vea que Joel se lo está refiriendo al día de Jehová, a Dios. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pedro, en Hechos 2:17, esperaba el día del Señor, igual que Joel esperaba el día de Jehová. Y cita Pedro, Joel 2:28. Entonces Pedro está relacionando el día de Jehová con el día del Señor. Por eso la escatología, y en esto el arrebatamiento, está relacionado con la cristología. Y los pretribulacionistas, al separar estos días, le están quitando la relación que le da el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento a Jehová y al Señor Jesús, haciéndolo como un mismo evento. Entonces, mis hermanos, el pretribulacionismo, al dividir esos eventos, está separando el día de Jehová del Antiguo Testamento, separándolo del día del Señor Jesús, y los está haciendo dos eventos diferentes, cuando la Biblia lo marca como un solo evento. Por eso la escatología está relacionado con la cristología. Cristo es Dios. Por eso Joel habla del día de Jehová, y otros textos como Sofonías del día de Jehová, el día de Dios. Es el mismo Jesús. Por eso, mis hermanos, ahí es donde yo veo peligroso la posición pretribulacionista, porque violenta la cristología de Cristo, del bendito Señor Jesucristo. Vean lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál cree usted que sea el día de Jesucristo? ¿El rapto o su venida? La venida, ¿verdad? Entonces dice Pablo que vamos a ser perfeccionados hasta el día de su venida, no hasta el día del rapto. Segunda Tesalonicenses, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, ¿para cuándo? ¿Para el rapto o para el día de Cristo? Entonces tenemos que ser irreprensibles para su venida, no para el rapto. Segunda Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni con turbez, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. No se dejen conturbar en sus pensamientos. El día del Señor se acerca, no el rapto, el día del Señor. Segunda Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Leímos un texto que hablaba de eso en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Verdad? El de Daniel, creo. Dice, y las obras que en él hay serán quemadas. ¿Cuándo? El día del Señor. Entonces, mis hermanos, las evidencias de un post-tribulacionismo tienen evidencias bíblicas más sólidas que las de pretribulacionista. Por un montón, mis hermanos. La posición post-tribulacionista arrolla, aplasta y le pasa por encima a la posición pretribulacionista. Y para sacar a mi hermano Martín de vamos a leerle al hermano Martín los textos de los que él hizo pregunta aquí. Vamos a ver. Aquí está mi hermano. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por el cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, la parousia del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a ser arrebatados antes que los que ya están muertos, ¿verdad? Primero los muertos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esta palabra recibir es una palabra griega que es epistemia. Y esta palabra griega, mi hermano, es la misma que encontramos en el relato de las 10 vírgenes. ¿Qué hacían las 10 vírgenes? Esperaban al Señor, ¿verdad? Al novio. Les voy a hablar de la cultura judía. En una boda judía en los tiempos de Jesús habían 10 vírgenes. En fiesta en la casa de la novia. Y las 10 vírgenes tenían que tener lamparitas porque era de noche. El novio tenía que llegar a la casa de la novia antes de las 12 de la noche. Por eso tenían lámparas, porque ya era oscuro y ahí no veían postes, ni mercurios, ni nada. Entonces ahí estaban ellas con las 10 lamparitas. Cuando el novio llegaba y les decían, ahí viene el novio, ellas salían con las lámparas a recibir al novio. Y recibían al novio y se venían con el novio alumbrándole el camino hasta la casa de la novia. Eso era lo que se hacía en las bodas judías de ese tiempo. Ahora nosotros, el Señor Jesucristo nos llama a velar como las vírgenes, ¿verdad?
a tener aceite preparado, para que cuando el novio venga, nosotros ¿qué hacemos? No, salimos a recibirlo, ¿verdad? Pero ¿qué? Lo recibimos y nos vamos con él para otro lado. Eso hicieron las 10 vírgenes. Lo recibieron y se fueron con él para otro lado. ¿Para dónde se fueron? Para donde la novia. Nosotros recibimos al Señor en el aire y ¿qué? Nos vamos para otro lado. ¿Qué es recibir? Si digamos que aquí venga un pastor amigo suyo de Nicaragua, usted sale a recibirlo. ¿Qué es recibir? Usted lo va a recibir y a dónde lo trae. Entonces, cuando nosotros recibamos al Señor Jesús, ¿para dónde nos vamos a ir? No, eso no es recibir. No, para acá. Es decir, nosotros lo recibimos y nos venimos para la tierra, salimos a recibirlo. Las 10 vírgenes recibían al novio y se venían. Nosotros lo recibimos y nos venimos. No nos vamos para el cielo. Por eso la venida del Señor está relacionada con el milenio. El reino de Cristo sobre la tierra. Él se queda en la tierra entonces. Ajá. Vendrá a reinar. Esta palabra, apistemi, era la palabra, debemos entender algo, la palabra evangelio no es propia del cristianismo. Buenas nuevas, ¿verdad? Evangelium, en el griego, quiere decir buenas nuevas, no es propia del cristianismo. El cristianismo la tomó prestada del idioma griego para referirse a las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero en los escritos paganos de ese tiempo se hallaba la palabra evangelio en un montón de escritos. Cuando el emperador llegaba a una ciudad con buenas noticias, evangelium. Igualmente la palabra epistemi, cuando venía un embajador de otro pueblo, la ciudad salía a recibir a ese embajador, epistemi, y se venían con ese embajador a la ciudad a rendirle honores como embajador que era. Es la misma palabra que usa Pablo para decir epistemi, que vamos a recibir al Señor en el aire. Ahora, y dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero recordemos que parte de la exégesis es ver qué dice el texto y qué no dice. El texto no está diciendo que nos vamos a ir para el cielo, en ninguna parte. Sí, digamos, a mí me sigue quedando esa duda. Tal vez porque yo lo veo materializado en lo que yo leo, porque dice, luego nosotros, ¿verdad? Nosotros, está hablando del pueblo, los que vivimos, los que ya hemos quedado, es decir, se supone que los que estemos en ese momento, ¿verdad? Me refiero al pueblo de Dios, siento yo. Ahora, este asunto de arrebatados, nosotros lo hemos creído como que, de acuerdo a lo que nos han enseñado, que seremos levantados. Vamos a ser levantados. Ahora, yo me hago la pregunta. Está bien, seremos levantados y recibiremos al Señor en las nubes. Entonces yo me hago humanamente la pregunta, ¿y qué sentido tiene irlo a recibir en las nubes y volverlo a bajar a la tierra? Y cuando dice así estaremos siempre con el Señor, y lo que nosotros hemos creído es que en ese momento, es decir, humanamente la carne no tiene esa potestad para elevarse. O sea, sería como un milagro. Uno siempre lo ha visto en una forma de un cuerpo glorificado que va a subir, ¿verdad? Que es lo que uno ha entendido. Pero esa partecita, honestamente, no. Usted mismo se está respondiendo, mi hermano. No me calza. ¿Por qué nosotros tenemos que ser arrebatados y no esperarnos aquí en la tierra que Él venga? Porque este pueblo corrupto no puede salir a recibir al Señor. Nosotros vamos a ser este cuerpo de los que estemos vivos, y es que cuando Él viene estemos vivos, va a ser transformado en un nuevo cuerpo. Y vamos a recibir al Señor en el aire con un cuerpo renovado, no con este cuerpo. Y vamos a estar así en la tierra. Y vamos a venir con Él porque se va a dar eventos en la tierra directamente en donde nosotros vamos a ser participantes juntamente con Cristo en los eventos que vayan a pasar.
la idea de que nosotros nos vamos a ir para el cielo, cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Muchos dicen, claro, vamos para el cielo, pero la palabra moradas en el griego indica una morada temporal, no permanente. Ahora, ok, bueno, por lo menos ya le voy comprendiendo el punto de vista. Ahora, en ese momento, en el otro texto dice, entonces se manifestará aquel impío, ¿verdad? Entonces ahí sí se puede abrir, que se abre otra etapa de todo ese montón de gente, digamos que sí va a pasar esos 3 años y medio, y donde se va a cumplir lo de la palabra de, digamos, de la marca, y todo esto. Entonces, ahí donde a mí se me hace un poco como, es decir, entonces, ¿en qué ubicación va a estar la iglesia en ese momento con Cristo? Porque también acuérdense que hay un texto donde Él baja y dice que pone los pies sobre el monte del olivo, ¿verdad? Y viene hablando de una guerra, ¿verdad? Entonces, se me hace así como un poquito como ubicar los tiempos. Sí, lo que pasa es que esos ya son, digamos, eventos periféricos a la venida del Señor, no propios de la venida del Señor. Sí, sí, de acuerdo. Cuando la Biblia dice que hay alguien que detiene la manifestación de ese hombre impío, eso es un texto tan oscuro, mi hermano, tan oscuro y tan difícil de interpretación, que los más grandes exégetas, los más eruditos, los más académicos, ellos siempre suponen, nunca afirman. Ellos suponen porque hay muy poco relacionado o muy pocos otros textos con los cuales ampararse, pero en la mayoría sugiere que lo detiene es el Estado de Derecho que hay en el mundo. Por ejemplo, podríamos decir que Pablo se estaba refiriendo al gobierno romano, porque Pablo habla del imperio como puestos por Dios para justicia. De tal forma, dice Pablo, que si usted hace lo malo, tema, porque no en vano lleva la espada. Que oremos por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Pablo, en cierta forma, ve el gobierno romano como puesto por Dios para mantener un orden, ¿verdad? Igualmente, por eso es que la mayoría de exégetas creen que lo que detiene la manifestación de ese hombre de pecado, que va a ser sangriento, va a ser sanguinario y va a ser todo lo peor que pueda haber, ese hombre no puede manifestarse hasta que no desaparezca un Estado de Derecho que le brinde derechos al ser humano. El derecho de libertad, el derecho de un montón de cosas. Que cuando ese hombre se manifieste, todos esos derechos van a desaparecer. Eso es lo que la interpretación más viable de los más grandes exégetas que hay en el momento. Los que se refieren, que dicen que es el Espíritu Santo, y los otros que dicen que es la iglesia, es una porción muy baja. Son muy pocos los que consideran eso como lo más factible. Entonces, la posición más aceptada en el mundo académico de los exégetas es el derecho de ley que hay en el mundo que guarda los derechos de los seres humanos. Bueno, estoy aprendiendo, por eso estoy preguntando. Entonces, si el rapto no se relaciona con el cielo, donde vamos a ir, y obviamente si hay una venida de él, ¿verdad?, sobre la tierra, entonces, ¿cuándo nos vamos a ir al cielo? ¿En qué momento? Nunca. No, es que nunca, mi hermano. Nosotros, vea, la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, que es ese cuadro perfecto, hay dos posiciones. Los que dicen que va a estar suspendida sobre la tierra y los que dicen que va a estar en la tierra. Pero no es que nosotros vamos a estar en el cielo, porque esa es una posición dispensacionalista. ¿Y las bodas? Las bodas, mi hermana, va a ocurrir, es que nosotros debemos entender que en el ámbito espiritual no podemos comparar el ámbito espiritual al ámbito temporal de nosotros. Nosotros estamos sujetos al tiempo.
En el ámbito espiritual no. Puede ocurrir en cualquier momento y sin que en la tierra se den cuenta. Porque en el ámbito espiritual no estamos sujetos al tiempo. Un segundo espiritual en el cielo puede ser 100 años en la tierra. Entonces, se va a dar en algún momento, mi hermana, pero nosotros no podemos esperar que se dé en un cierto tiempo de nuestro entorno terrenal, porque eso es algo ya a nivel espiritual. Se va a dar, que se va a dar, se va a dar. ¿Cuándo, mi hermana? No. ¿En el cielo o en la tierra? ¿No dijiste que pueda que no vamos a estar allá? Es que eso, para mí eso va a ser en la Nueva Jerusalén, que es donde vamos a estar. Pero recuerden que desde mi posición la Nueva Jerusalén va a estar en la tierra. Porque recuerden que los dispensacionalistas son los que hacen todas estas divisiones, diciendo que la iglesia está en el cielo e Israel está en la tierra porque a ellos les fue prometida la tierra. Entonces por eso ellos dicen que la iglesia está en el cielo y Israel en la tierra. Pero eso es una posición dispensacionalista. Pero recordemos que la Biblia dice que la iglesia e Israel son un solo pueblo, con las mismas promesas, con los mismos beneficios, con las mismas bendiciones. Ya no vamos a ser dos. O sea, el trato especial de Dios con Israel, ya, mi hermana, ya eso no existe. Pasó. Es correcto. El Nuevo Testamento nos habla en muchos textos de que es un solo pueblo, un solo reino, una sola iglesia, tanto judíos como gentiles. Por eso en la gran tribulación la iglesia junto con los judíos van a ser perseguidos igual. No hay privilegiados ahí. La Nueva Jerusalén va a estar en el cielo, la tierra va a ser renovada, no va a ser desaparecida, va a ser renovada. Por eso Pedro habla de elementos ardiendo y desechos y que esto y que lo otro. La tierra va a ser renovada. Se va a dar en algún momento después del milenio, después del Armagedón. Dios va a hacer algo y va a renovar la tierra y la Nueva Jerusalén va a descender a la tierra. Ahí vamos a estar todos. ¿Me entiende? Pero no va a haber dos posiciones o dos estados, uno para la iglesia y otro para Israel, porque eso es una posición premilenialista, dispensacionalista. Ya no vamos al cielo, entonces. Mi hermano, pero estar en la Nueva Jerusalén, oiga, estar en la Nueva Jerusalén, teniendo a Dios como ese sol de justicia, teniendo al bendito Señor Jesucristo con nosotros, para mí eso es el cielo. De hecho. ¿Ah? Yo considero muy importante, es una apreciación mía, que después de este tema, usted siga con el apocalipsis y no puede dar. Es decir, porque la verdad es que uno, sí, yo reconozco que uno ha leído algún diferentes tipos de posiciones, pero tal vez uno no ha tenido la oportunidad de leer un libro serio de todas estas cosas nuevas que, les soy honesto, uno las está aprendiendo y que también tienen una lógica, porque a mí no me llega un texto que diga que sí, que vamos a estar en el cielo, ¿verdad? Entonces no me llega. Claro, entonces eventualmente pues yo pienso que hay muchas cosas que uno no va a entender hasta que lleguen, ¿verdad? Mi hermano, por eso el dispensacionalismo ha venido a distorsionar muchas cosas que no. Vean, les voy a contar. El dispensacionalismo se empezó a dar en el año 1800. Antes de eso no existía la idea de un rapto pretribulacionista. No existía, mi hermano. El rapto pretribulacionista, la idea de un rapto antes de la tribulación, de una Jerusalén en el cielo donde vamos a estar los cristianos y los judíos en la tierra, son ideas de hace 200 años. Antes de eso no existían. Son ideas propias del dispensacionalismo. ¿De dónde salió el dispensacionalismo, mi hermano? Salió primeramente de un jesuita chileno, de un sacerdote chileno que empezó a escribir o a sacar esta nueva interpretación.
Como nadie lo aceptaba, se puso un nombre judío, pensando que de esa forma el mundo evangélico iba a aceptar más su posición. Entonces se puso un nombre ficticio judío y sacó ese libro, un libro que se llamaba algo yo no sé qué, La venida del Señor. Cuando la Iglesia Católica se dio cuenta de lo que hizo este señor, lo excomulgaron. Hay quienes dicen que esto fue una treta de la Contrarreforma para contrarrestar la Reforma Protestante y confundir al mundo evangélico. Hubo otro señor, yo tengo los nombres por ahí, tal vez el martes próximo se los traiga. Este señor leyó el libro de este sacerdote y empezó a estudiar castellano y empezó también a escribir libros en español sobre la posición de este sacerdote. Sacó nuevas cosas y empezó a propagar era un presbiteriano inglés este señor. En el culto que hacían estos señores en su secta, había una jovencita ahí que también se me va el nombre, yo soy muy malo para los nombres, tuvo un sueño, una visión en donde el Señor Jesús le dijo que su venida iba a ser en 2 fases. De ahí ya aparece en escena este señor, sí, John Darby, este nombre no sé si se me olvida porque lo he estudiado mucho, John Darby, que era un anglicano, mi hermanos, que abrazó esta posición y fue el máximo propagador de esta doctrina dispensacionalista. De ahí para acá, después de él, estuvo como discípulo a Scofield. Scofield era un abogado que no tenía ni el más mínimo conocimiento de teología, pero él escribió la Biblia Scofield con todos los comentarios de lo que aprendió de toda esta gente. Y es la Biblia que conocemos como la Biblia anotada de Scofield. Cuando usted lea esa Biblia, sepa que usted está leyendo la Biblia comentada de un chavalo que no tenía estudios teológicos, de ninguno. Y esa Biblia, junto con todos estos elementos que le he mencionado, son los que se encargaron de propagar la doctrina del dispensacionalismo y del pretribulacionismo. Pero históricamente usted no va a encontrar en los 1800 años de la Iglesia esa posición en nadie, mi hermano. En nadie. Y Armando Alducin, usted lo busca en YouTube y va a ver donde él reconoce que esa doctrina es nueva. Pero Armando Alducin se va y cita un texto, yo creo que es de Daniel, que dice que en los últimos años, y él, mi hermano, violenta ese texto para decir que la idea del pretribulacionismo, ese texto está hablando de eso. Porque el texto no habla ni tan siquiera del pretribulacionismo, lo que dice es que muchas cosas serán reveladas al final del fin. Y él dice, ahí está, eso está hablando del pretribulacionismo. Pero eso es violentar un texto para que diga lo que yo quiero que diga, cuando el texto no dice nada de eso. ¿Sí? Hermano, y dentro de esta doctrina, digamos, de los más reconocidos eruditos, quienes, digamos, porque sé yo, entiendo que esto es lo que domina, ¿verdad? No solo en el pueblo evangélico, en el pueblo católico, ¿verdad? En mucho pueblo, porque es lo que se nos ha enseñado durante cientos de años. Inclusive yo leí sobre Scofield, ¿verdad? La pregunta es que actualmente de toda esta verdad que usted nos ha dicho, que no dudo que sea verdad, de que esto, la trascendencia que trae, como por ejemplo cuando fue abrazado el modelo los 12, se investigó, eso venía también muy profundamente a los jesuitas, también como una manera de quitar algunos valores cristianos, exactamente, digamos, de ese tiempo para acá, quienes en realidad conocidos están en contra de esta posición del pre. Conocidos hay un montón, mi hermano. Le voy a dar un nombre, bueno, de los que se me vengan a la mente ahorita. Hay uno que se llama, es de apellido Erickson. Él se llama Millar Erickson. Él es un doctor, es académico. Él tiene doctorados en estudios teológicos y muchas otras cosas. Ese sería uno. Podríamos hablarle también de F.F. Bruce,
que es el papá de los tomates. Podríamos hablarle de Karl Barth. Karl Barth pues tenía sus cosas raras, pero nadie duda en que fue uno de los teólogos más grandes que ha existido, después de Tomás de Aquino. Y mi hermano, y tal vez tengo otros, pero que no se me vienen a la mente ahorita. Pero podríamos hablar de Carson y otros, mi hermano, que si me pongo a pensar, tal vez se me pueden ir viniendo. Gerardo Aguilera es el perro que cuida las ovejas, mi hermano. Amén. Entonces, mi hermano, como ya para terminar y quedar un poco más claro, voy a enseñarle nada más, que fue un cuadro comparativo que hice, mi hermano, que usted no pudo estar por el viaje que hizo, pero esto le puede arrojar mucha luz. Ahí está, miren. Primera Tesalonicenses 4, Mateo 24 y Primera Corintios 15. Ese cuadro comparativo se hace con el fin, mi hermano, de ver si se está hablando de un mismo evento o no. Podemos ver que en Primera Tesalonicenses se habla cuándo va a ser la venida. En Primera Tesalonicenses se habla del sonar de la trompeta, ¿verdad? En Mateo 24 también. Y en Primera Corintios también. ¿Dónde va a estar Cristo? En las nubes. Primera Corintios no lo menciona, y eso es lo que hace, no mencionarlo, no lo niega, simplemente no lo menciona. ¿Quién se reúne? Primera Tesalonicenses, los muertos y luego los vivos. Mateo 24, Jesús habla de los escogidos, que en esos escogidos obviamente entramos los que morimos en Cristo y los que estemos vivos. Y después, la muerte, después en 1 Corintios 15 dice que los muertos y luego los santos. Todo eso está relacionado, ¿verdad? ¿Quién es elevado? En Primera Tesalonicenses 4, los muertos. Mateo 24 no menciona nada. Y 1 Corintios 15 también los muertos. ¿Qué se escucha durante su venida? La trompeta. En los tres textos. Entonces, mis hermanos, aquel texto que ahorita se me viene a la mente, pero yo para la memoria soy malo, aquel texto que dice que muchos van a ver la venida del Señor Jesucristo y van a hacer lamentación, ¿verdad? Por la venida del Señor Jesús. Entonces, ¿usted cree que sea un rapto secreto, un rapto que nadie se dé cuenta cuando la Biblia habla de trompeta, de resplandor y de lamentaciones? Mi hermano, no hay un solo texto que hable de eso. Bueno, aquí hay una pregunta. Esteban Pérez dice: tengo una amistad creyente que se siente muy mal porque dice que perdió la salvación por medio de las vacunas del COVID. ¿Cómo sabremos cuál es la verdadera marca o la verdadera marca o la iglesia? No va a estar cuando esto o la iglesia no va a estar cuando esto suceda. Eso, mi hermanito Esteban, lo vimos que precisamente la iglesia no va a estar en la tribulación. La iglesia va a estar en la tribulación, juntamente con el pueblo judío. Y hay textos que parecieran, y digo parecieran porque no podríamos confirmarlo ni asegurarlo, hay textos que parecieran decirnos que el Señor nos va a nosotros a preservar durante esa gran tribulación. Nos va a preservar durante esa gran tribulación. Pero la iglesia, junto con el pueblo judío, va, yo no sé si usted ha estado, Estelita Pérez, en todo el estudio, pero yo leí muchos textos en donde se habla de que la iglesia va a ser perseguida y que la venida del Señor va a ser para los que lo esperan, para el pueblo del Señor, etcétera, etcétera, que queda claro de que la iglesia va a estar en la tribulación. Ahora, ¿cuál va a ser la marca? Vean, mi hermano, muchos pueden especular, y a mí me encantaba Juan Stan, porque la gente decía que la bestia es una computadora. Y Juan Stan siempre respondía con lo siguiente, y él decía
¿qué iba a estar sabiendo Juan que era una computadora? Lo que pasa, mis hermanos, es que a nosotros nos encanta visualizar todo eso porque llena nuestras expectativas, llena nuestra ¿verdad? Nuestra ilusión, no sé, de creer de que ellos estaban viendo el futuro, viendo todo eso. Pero en ninguna parte de la Biblia eso se da así. El Señor siempre usaba las culturas, los entornos, las costumbres, las sociedades de ese entonces, y se basaba en todo eso que vivía cada ser humano para hablarle de las cosas basándose en su entorno. Nunca los les habló de cosas que iban a pasar en el futuro, pero nunca los trasladó al futuro para que vieran el futuro. Eso no es bíblico. Entonces muchos pueden venir, mis hermanos, y empezar a ilusionar y a divagar con todas esas cosas, de que vieron Compus, de que es un chip y que es de aquí, pero lo siento, mi hermano, es que el número de la bestia es tanto letras como números. No había números aparte de las letras eran números. Entonces puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un nombre, puede ser lo que sea, puede ser un chip, puede ser lo que sea, mi hermano. Pero usted puede especular y decir todo lo que quiera, pero siempre va a ser eso, especulación. Hermano, el texto muy clave era el Mateo 24:30. Que sea. Dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Todas las tribus de qué? De la tierra. ¿A quién van a ver? Al Hijo del Hombre. Entonces no va a ser secreto, mi hermano. No va a ser eso secreto de que la gente no va a saber qué pasó, que un montón se desaparecieron y van a quedar bateados, qué fue lo que... No, va a ser claro, mi hermano. Va a haber trompeta, va a ser anunciado la venida del Señor. Sí, hermana mía. No, nada más quería leer este texto que está en 1 Tesalonicenses 2, que dice así, el 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá quién? Cristo, sin que antes se manifieste el hijo de pecado. O sea, ¿qué más prueba? ¿Y a quién está diciendo Pablo eso? A la iglesia. ¿Por qué se lo tiene que decir a la iglesia si la iglesia no va a estar? Pienso yo. Pero se los dice ¿por qué? Para prevenirlos, ¿verdad? Los va a prevenir. Es decir, Pablo creía que eso iba a ocurrir en su tiempo, por eso los previene. Si Pablo hubiera tenido en su mente que la iglesia no iba a estar, no hubiera perdido tiempo en decirle algo a la iglesia que no iba a estar en ese tiempo. Es sentido común, sí, hermano. Acá nos da un comentario Henry Arteaga de que solo somos un pueblo, somos un solo pueblo. La palabra dice que él quitó la pared intermediaria. Amén, es correcto. Lo que leímos en Efesios 2:8, de que los dos hizo un solo pueblo. Es correcto, ya no hay judíos, ni griegos, ni bárbaros, ni griegos, ni judíos, ni negros, ni blancos, ni altos, todos somos uno, mi hermano. No hay un trato diferente para nadie. El dispensacionalismo es dañino, mi hermano. Es dañino. Lamentablemente. Confunde a la gente, le da falsas expectativas y distorsiona la cristología. Y eso, mis hermanos, nos lleva a muchos errores. Ahora, como dije al principio, mi hermano, dice Pablo en 1 Corintios que si no tengo amor,
Puedo tener todo el conocimiento del mundo, saber todos los misterios, pero si no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Oiga lo que dice Pablo, nada soy. A pesar de que nosotros sabemos, en este estudio, que es abundante la evidencia de que es post-tribulación y no pre-tribulación, cuando nos topemos con gente pre-tribulacionista, mis hermanos, debemos amarlos y tolerarlos, aunque piensen diferente, aunque nos llamen herejes, aunque nos llamen de aquí y de allá, debemos amarlos. Ahora, mi hermano, yo sé que todo esto es difícil de digerir también, y que tal vez todas nuestras preguntas no van a ser respondidas, pero no deje de decirlas, mi hermano. Si tienen preguntas, sea hoy, sea mañana, sea pasamañana, dígamelas. Porque mi interés, mi hermano, no es que usted quede con dudas, mi interés es que le quede claro. Entonces, sea hoy, sea mañana, sea cuando sea, pregúnteme lo que se le venga a la mente. Si alguien le dice, no, pero mire esto, y usted cree que tiene razón, pregúntemelo, mi hermano, y yo voy a hacer todo lo posible por aclarar las dudas. Sí, amén. Pastor Aguilera, bueno, estamos hablando, usted está, el estudio muy bueno. Ya entendí que cuando Jesucristo venga, lo vamos a recibir y lo vamos a estar aquí. Nuestro paraíso va a ser la tierra. Lo que está en vida, así es. La tierra va a ser renovada, toda en totalidad. La maldad va a ser extinguida, va a ser desaparecida. El mundo va a ser renovado. Va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y junto con la nueva Jerusalén vamos a estar todos. Ok, habla de los muertos que van a resucitar. ¿Esos sí van a estar en el cielo o van a estar aquí? Nada, todos vamos a estar en un solo lugar. Recordemos, mi hermano, que no hay privilegios para ningún pueblo. Bueno, voy a hacer otra pregunta porque ya le agarró la restricción. Digamos ese texto cuando el ladrón está en la cruz y Cristo sus palabras le dijo, y desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese caso, entonces, ¿cómo se interpretaría? Todo eso, mi hermano, todo eso tiene que ser visto, y voy a traerles una predicación o un estudio en cuanto a eso. Pero todos esos lugares, el paraíso, las moradas de las que habla Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, todo eso, son, mis hermanos, temporales, no son eternos, son temporales mientras suceden todas las cosas que tienen que suceder para lo que va a llegar a ser al final de todos estos eventos. Sí, pero La venida del Señor es para la eternidad. es correcto, eso va a ser para toda la eternidad. Hasta que no se den todos estos eventos y no se cumplan todo lo que el Señor ha establecido, vamos a estar en lugares temporales. No estoy hablando del purgatorio, no vayan a salir con, ¿verdad? Nada de eso, no.